Nunca creí en las experiencias cercanas a la muerte. Como médico, había pasado años en medicina de emergencia, siendo testigo de la línea entre la vida y la muerte más veces de las que podía contar. Había visto a pacientes describir luces brillantes, túneles o visiones de sus seres queridos antes de desaparecer. Siempre asumí que eran el resultado de la falta de oxígeno, reacciones químicas en el cerebro o simplemente la mente buscando significado en sus momentos finales. Todo era solo neurobiología, nada místico, nada sobrenatural. Al menos eso es lo que pensé. Mi nombre es doctora Gabriella Walter y fui médica de urgencias en el Hospital General de Chicago. Había construido mi vida en torno a la ciencia, la lógica y la certeza de la medicina. En mi mundo, las cosas se podían medir, explicar y entender. Esa certeza era reconfortante, me dio control frente al caos. Pero la mañana del 3 de noviembre me di cuenta de lo frágil que era realmente ese control. Se suponía que sería un turno normal. Había estado de guardia desde las 6 de la mañana, a base de cafeína y hábito, pasando de un paciente a otro con la eficiencia que solo años de experiencia podían proporcionar. La sala de emergencias era su habitual mezcla de caos controlado, los paramédicos gritaban, los monitores vitales pitaban, el olor estéril del antiséptico se pegaba a mi piel. Ya casi no notaba el cansancio, se había convertido en parte de mí, un zumbido constante bajo la superficie. A las 10:15 de la mañana, estaba examinando a un anciano que había llegado con dolor en el pecho, síntomas clásicos de un ataque cardíaco. Ordené un electrocardiograma, análisis de sangre y un goteo de nitroglicerina, tomando nota mental de comprobar sus resultados en 15 minutos. Una enfermera llamó mi nombre y me dirigió a la cama 7, donde había llegado una joven después de un accidente automovilístico. Tenía costillas fracturadas y un traumatismo craneoencefálico menor, pero estaba estable. Di instrucciones para el manejo del dolor y seguí adelante. Todo era rutinario, normal, seguro. Entonces, en un solo instante, mi mundo se deshizo. Un repentino dolor aplastante explotó en mi pecho, como un tornillo de acero apretándose alrededor de mis pulmones. Mi visión se volvió borrosa, mis rodillas se doblaron. Por primera vez en mi carrera, me convertí en paciente. El dolor no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás, agudo, sofocante, absoluto. Jadeé por aire, pero mis pulmones se negaron a expandirse. Mi corazón latió violentamente, luego dio un vuelco y luego nada. Recuerdo haber extendido la mano, tal vez hacia la cama, tal vez hacia un colega, pero mis dedos nunca hicieron contacto. La sala de emergencias a mi alrededor se inclinaba y giraba, las voces se distorsionaban en un eco hueco y espeluznante. En algún lugar a lo lejos escuché a alguien gritar. Entonces, todo se volvió negro. Esperaba la nada, el olvido, el cerebro apagándose como una máquina apagándose. Pero eso no es lo que pasó. En cambio, me sentí ingrávido, desapegado. Una extraña ligereza me invadió, como si el dolor aplastante simplemente hubiera sido borrado. Por un momento, hubo silencio, silencio puro e imperturbable, como si estuviera suspendido en el tiempo. Entonces me di cuenta de algo imposible, todavía estaba ahí, todavía consciente. Cuando me volví para mirar, vi mi cuerpo colapsar en el suelo de la sala de emergencias. Mi viaje inesperado había comenzado. Estaba flotando. El peso aplastante que acababa de consumirme había desaparecido. Sin dolor, sin dificultad para respirar, solo una extraña ligereza sin esfuerzo. Al principio no entendí lo que estaba pasando. Luego, miré hacia abajo. Mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo de urgencias. Una enfermera ya se había arrodillado, sacudiéndome los hombros y gritando mi nombre. El momento se prolongó, congelado en el tiempo, hasta que alguien gritó, «Está codificando». En un instante, la habitación estalló en el caos. El doctor Patel, mi amigo más cercano y uno de los mejores médicos que conocí, ya estaba a mi lado, ladrando órdenes, «Traed el carrito de emergencia»,
iniciad las compresiones. Su voz era aguda, controlada, pero en sus ojos había algo que nunca había visto antes, miedo. Observé, desconectada, ingrávida, invisible, mientras luchaban por traerme de regreso. Una enfermera colocó sus manos sobre mi pecho y comenzó la RCP. Otro me puso una máscara de oxígeno en la cara. Me acercaron las paletas del desfibrilador y me untaron la piel con gel. Cargando. Despejado. Mi cuerpo se sacudió cuando 1200 voltios atravesaron mi corazón. Nada. De nuevo, despejado. Otra sacudida. Mis extremidades temblaron, sin vida. Debería haber estado aterrorizado. Debería haber estado desesperado por regresar, gritar, luchar. Pero no sentí ningún miedo en absoluto. En cambio, una paz profunda e inquebrantable se apoderó de mí. Me quedé cerca del techo, observando cómo se desarrollaba todo con claridad cristalina. Cada detalle, cada voz, cada movimiento era más nítido de lo que jamás había percibido en la vida. Vi el sudor en la frente del Dr. Patel, la forma frenética en que se movían sus manos mientras revisaba mis signos vitales. Oí los pitidos de los monitores y el clic esterilizado de las jeringas al prepararse. Incluso percibí un leve olor antiséptico, aunque ya no tenía pulmones para respirar. Intenté gritar, estoy aquí, estoy bien, pero no me salieron las palabras. En cambio, me di cuenta de algo escalofriante, no tenía voz, ni cuerpo, ni peso, solo pensamiento. Sin embargo, a pesar de la imposible verdad de esto, no sentí pánico, solo una conciencia extraña y expansiva, como si mi mente hubiera sido liberada de sus limitaciones humanas. Entonces, sentí algo detrás de mí. Al girarme, o mejor dicho, cambiarme de posición, vi dos figuras paradas a lo lejos. Mi abuela, que había fallecido cuando yo tenía 16 años, su presencia radiante y cálida, su rostro más joven de lo que recordaba. A su lado estaba Jaque, mi mejor amigo de la infancia, que había muerto en un accidente automovilístico cuando apenas teníamos 15 años. Me sonrió, sus ojos llenos de algo más que reconocimiento, comprensión. No hablaban, pero sentí su mensaje tan claramente como si lo hubieran hecho, aún no es el momento. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una fuerza, suave pero inflexible, comenzó a alejarme. Al principio me resistí, tratando de quedarme, de alcanzarlos, de aferrarme a la escena de abajo. Pero no tenía manos, ni forma, ni nada a que agarrarme. La sala de emergencias comenzó a desvanecerse, a disolverse como niebla, y en su lugar surgió algo nuevo, un túnel de luz radiante, y yo estaba siendo arrastrado directamente hacia él. Me estaba moviendo rápido. La fuerza que me atraía no era física, pero me llevaba con una intensidad que nunca había conocido. El túnel que me rodeaba no era solo luz. Era energía, viva y palpitante, que se extendía infinitamente en ambas direcciones. Tampoco se quedó en silencio. Una armonía llenó el espacio, no música en la forma en que yo la entendía, sino un sonido que parecía vibrar dentro de mi esencia misma. Era como una canción entretejida en el tejido de la existencia misma, hermosa, infinita, divina. Cuanto más profundizaba, más se expandía mi conciencia. Podía sentir la naturaleza de todo lo que me rodeaba, como si mi mente se hubiera liberado de las limitaciones humanas. Los pensamientos no eran solo pensamientos, eran comprensivos, totales y completos, sin dudas ni confusión. Vi mi vida desplegada como un libro abierto, no en destellos ni recuerdos dispersos, sino como una única historia cohesiva. Cada momento, cada elección, La interacción que había tenido alguna vez se entrelazó con perfecta claridad, y por primera vez, lo entendí todo. Cada dificultad, cada alegría, cada persona que alguna vez amé o lastimé, todo tenía significado. Incluso los momentos que había descartado como insignificantes habían creado ondas que se extendieron mucho más allá de lo que jamás había imaginado. A medida que avanzaba, el túnel comenzó a ensancharse y la luz que tenía delante se volvió increíblemente brillante.
pero no fue duro ni cegador. Fue acogedor, cálido, familiar. Entonces salí. El mundo que tenía ante mí estaba más allá de toda descripción. Aquí existían colores que nunca había visto en la tierra, brillantes, cambiantes, vivos. El aire mismo tenía un suave brillo, zumbando con una suave vibración. Una brisa recorría el paisaje, pero no era viento. Era la conciencia fluyendo a través de todo, conectándolo todo. El cielo no era solo azul. Eran todos los matices a la vez, cambiando con el pensamiento, con el sentimiento. Debajo de mis pies, aunque ni siquiera estaba segura de tenerlos, había algo sólido pero ingrávido, como caminar sobre pura energía. Estaba en casa. Me di cuenta de repente, este lugar era más real de lo que jamás había sido la tierra. Entonces lo sentí, una presencia. Me volví, o tal vez simplemente me obligué a girarme, y allí estaba él. Un ser de inmenso resplandor parado frente a mí. Al principio, ni siquiera podía procesar su formulario. La luz que lo rodeaba era abrumadora, pero no hacía daño mirarlo. Era como si estuviera hecho de la misma esencia que el reino mismo, amor divino, infinito y puro. Luego, cuando mi conciencia se ajustó, lo reconocí. Jesús. No como a menudo se le representaba en pinturas o historias, sino como algo mucho más grande, mucho más radiante. Su presencia conllevaba sabiduría infinita, pero ningún juicio, poder más allá de la imaginación, pero ningún miedo. Sus ojos, profundos y llenos de compasión infinita, se encontraron con los míos. Y en ese instante, sentí algo que nunca antes había conocido, amor incondicional. No el amor que había experimentado en la vida, ni siquiera el amor más profundo que había sentido por mi familia o mis amigos más queridos. Este amor era diferente. Era omnicomprensivo, absoluto, eterno. Vio cada parte de mí, cada defecto, cada fracaso, cada momento de duda, y lo abrazó todo por completo. Caí de rodillas, o al menos esa fue la sensación. Ni siquiera estaba segura de tener un cuerpo aquí, pero sentí el movimiento, la profunda y reverente atracción hacia él. Y luego habló. No con palabras, sino con pensamiento puro, fluyendo directamente a mi ser. Hay algo que debes ver. Con un simple movimiento de su mano, el espacio que nos rodeaba cambió y lo que vi a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre la existencia. El espacio a nuestro alrededor cambió y de repente nos estábamos moviendo, no caminando, no volando, sino deslizándonos sin esfuerzo a través de este reino ilimitado. No sentí ningún peso, ninguna limitación, solo movimiento, guiado por la presencia de Jesús a mi lado. Debes entender lo que sucede aquí, dijo, aunque su voz no fue pronunciada en voz alta. Resonó a través de mí, una transmisión de la verdad más allá de las palabras. Ante nosotros se desplegaba un paisaje vasto e impresionante. Vi colinas bañadas en una luz dorada, ríos que brillaban con colores que nunca antes había visto y un cielo que palpitaba como si estuviera vivo, respirando con energía divina. Estos son los jardines de la paz, dijo Jesús. Descendimos a un valle exuberante donde almas radiantes se movían sin esfuerzo a través de campos de flores que brillaban suavemente, cambiando de tonalidad con cada momento que pasaba. Sentí la profunda tranquilidad aquí, la abrumadora presencia del amor y el descanso. Las almas se sentaban junto a aguas cristalinas, sus expresiones llenas de una serenidad que nunca había visto en la tierra. Otros caminaban en silenciosa contemplación, su misma presencia iluminada por una luz interior. Noté algo extraordinario, el paisaje le respondía. Cuando un alma pensó en la alegría, las flores a su alrededor florecieron más vibrantemente. Cuando otro reflexionaba sobre un recuerdo amoroso, el aire brillaba en ondas doradas. Estas almas vivieron vidas de bondad, amor y servicio, explicó Jesús. Pasaron su tiempo en la tierra animando a otros y ahora disfrutan de la luz que ayudaron a crear. Me di cuenta de ello. Esta no fue una recompensa ni un destino final. Era simplemente una continuación,
un lugar donde estas almas podrían volverse aún más brillantes. Pero no todas las almas llegaron aquí primero. Con un movimiento de su mano, la escena volvió a cambiar y nos adentramos en un espacio como nunca antes había imaginado. Ante nosotros se alzaba una inmensa estructura, un vasto anfiteatro de luz y conocimiento. Las almas se movían en su interior, comprometidas en una profunda reflexión y descubrimiento. Jesús me llevó adentro, donde vi algo increíble, reseñas de vida. Estos no eran meros recuerdos o visiones, fueron experiencias totalmente inmersivas. Cada alma estaba reviviendo su tiempo en la tierra, no solo a través de sus propios ojos, sino a través de las perspectivas de todas las personas a las que alguna vez habían afectado. Vi como un alma revisitaba un único acto de bondad, darle comida a un vagabundo en una noche fría. Pero lo que vi a continuación me sorprendió. Ese único acto había creado un efecto dominó. El hombre, sintiéndose visto y valorado, encontró la fuerza para buscar ayuda. Años más tarde, fundó una fundación para ayudar a los necesitados. Miles de vidas fueron tocadas por un pequeño momento de compasión. Por el contrario, otra alma estaba revisando un momento de ira, un comentario cruel dirigido a un niño con frustración. Ese niño cargó con la herida durante años, luchando con su autoestima. Ese dolor moldeó sus relaciones, sus decisiones, su visión del mundo. Cada acción tiene peso, dijo Jesús. Ningún momento es insignificante. El amor envía ondas de luz. El dolor envía ondas de oscuridad. Cada alma debe llegar a comprender esto. Sentí una abrumadora sensación de responsabilidad. ¿Cuántas veces me había mostrado impaciente, desdeñoso o cruel? ¿Cuántas vidas había impactado de maneras que nunca me di cuenta? Como si sintiera mis pensamientos, Jesús me tranquilizó. Esto no es un castigo. Es un aprendizaje. Cada alma tiene la oportunidad de crecer. ¿Pero qué pasa con aquellos que llevaban heridas más profundas? De repente, estábamos en otro lugar, un reino donde la luz misma pulsaba con energía tranquilizadora. Aquí se estaban curando almas que habían sufrido mucho a causa del trauma, la adicción, la ira y la desesperación. Vi cómo seres luminosos los rodeaban, su presencia irradiaba amor puro. No hubo palabras, solo un intercambio de comprensión, consuelo y transformación. Algunas almas lloraron, no de dolor, sino de liberación, como si se les quitaran vidas de tristeza. Otros se sentaron en profunda quietud, absorbiendo la aceptación incondicional que los rodeaba. Ningún alma es jamás condenada, dijo Jesús, solo se le da la oportunidad de sanar. Las lágrimas llenaron mis ojos, aunque no estaba segura si tenía ojos en esta forma. ¿Cuántas veces había creído que algunas personas no podían salvarse? Sin embargo, aquí incluso los más destrozados estaban siendo restaurados. Y entonces sentí una presencia familiar. Me volví y vi a mi abuela. Se veía como en su mejor momento, vibrante, radiante, llena de alegría más allá de todo lo que jamás había visto en la vida. Nunca has estado sola, me dijo. Ninguno de nosotros lo es jamás. De repente, entendí todo. Ella había estado conmigo siempre, en los momentos más difíciles, las noches más solitarias, los momentos en los que más había dudado de mí mismo. Ella había sido una guardiana, una presencia invisible que, sin embargo, me había guiado por la vida. Vi a muchos otros aquí, almas que habían elegido permanecer en este reino para ayudar a los vivos. Susurraron aliento, enviaron suaves empujones, protegieron de maneras invisibles. Cada oración contestada, cada momento de consuelo inesperado, siempre habían sido ellos. Pero entonces Jesús me mostró algo que me rompió el corazón. A diferencia de los otros reinos, este lugar era frío, oscuro y aislado. Las almas permanecían en los bordes de la luz, su presencia ensombrecida, no por castigo, sino por elección. Estas almas aún no han aceptado. Cicatrización. Jesús explicó que no están abandonados, pero se niegan a abrazar el amor.
Vi cómo seres luminosos extendían sus manos hacia ellos, ofreciéndoles luz, calidez y perdón. Algunas almas se dieron la vuelta, hundiéndose aún más en su aislamiento. Pero otros, lenta y vacilantemente, retrocedieron. El amor nunca fue retirado, ni siquiera aquí. Se me formó un nudo en la garganta. Siempre había creído en la justicia y las consecuencias, en que las personas recibieran lo que merecían. Pero esto era algo mucho mayor. Esta fue una misericordia más allá de toda comprensión. Ningún alma está más allá de la redención, dijo Jesús. El amor siempre está extendiendo la mano. Me volví para mirarlo, abrumada por todo lo que había visto. ¿Qué pasa después? Yo pregunté. Su expresión era gentil, pero llena de algo profundamente urgente. Ahora debes ver lo que viene después. Y con un solo paso, el mundo que nos rodea cambió una vez más. El espacio que nos rodeaba volvió a cambiar, pero esta vez no fue a otro reino del más allá. En cambio, me encontré mirando hacia la Tierra, no solo como un planeta, sino como algo vivo, pulsante, conectado. Desde este punto de vista, podía verlo todo, no solo ciudades y paisajes, sino la humanidad misma, entretejida en una intrincada red de luz. Algunas partes de la red brillaban intensamente, los hilos palpitaban con calidez, irradiando hacia afuera en ondas. Fueron actos de amor, bondad, compasión, altruismo, y cada uno de ellos se extendió por toda la estructura, tocando almas mucho más allá de lo que el individuo podía ver. Pero otras áreas estaban oscuras, enredadas o deshilachadas, donde el miedo, el odio y la codicia habían cortado las conexiones. Estas heridas en la red no desaparecieron, se propagan, infectando la luz que los rodea, oscureciendo regiones enteras. Observé con asombro y tristeza cómo Jesús señalaba la escena que tenía delante. La humanidad se encuentra en un punto de inflexión. De repente, la red de almas cambió y vi dos futuros posibles desplegándose ante mí. En esta visión, la tierra floreció. Vi personas unirse, no solo en familias o comunidades, sino a nivel mundial, como si la humanidad finalmente hubiera reconocido su propósito compartido. La guerra ya no existía, no por acuerdos políticos, sino porque la gente había elegido la paz en sus corazones. La tecnología ya no era una herramienta para obtener ganancias o poder, sino una fuerza utilizada para elevar, sanar y conectar. Vi niños prosperando, criados en amor, libres para crecer hasta alcanzar su máximo potencial. Vi el mundo natural restaurado, la humanidad viviendo en armonía con la creación en lugar de explotarla. No había miedo, ni división, ni engaño, solo una comprensión profunda y duradera de que todos eran uno, que cada alma era parte del mismo todo divino. Las lágrimas llenaron mis ojos. Esto era lo que estábamos destinados a ser. Entonces, la visión cambió. La luz se atenuó y una frialdad se filtró en el espacio a mi alrededor. Vi guerra, no entre naciones, sino entre personas, comunidades y familias. El miedo se había convertido en la fuerza dominante. En lugar de unirse, la humanidad se volvió contra sí misma, aferrándose a la codicia, el control y la separación. La tierra misma estaba sufriendo, bosques quemados, océanos envenenados, el aire cargado de descomposición. La tecnología, que alguna vez fue una herramienta de posibilidades, se había convertido en un arma de manipulación. La gente ya no confiaba unos en otros. Todo era transaccional, vacío, impulsado por el interés propio. Vi hambre, enfermedad, desesperación, no porque faltaran recursos, sino porque faltaba compasión. Y lo peor de todo es que vi cómo la red de almas se rompía, los hilos de luz se deshacían cuando la gente rechazaba el amor en favor del miedo. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. ¿Es esto lo que pasará? Su mirada era firme, llena de tristeza y de paciencia infinita. Nada está escrito en piedra, afirmó. A la humanidad siempre se le ha dado libre albedrío. No es demasiado tarde para elegir. Volví a mirar la tierra,
los dos futuros potenciales parpadeaban ante mí como un latido del corazón. Entonces vi algo nuevo, personas tomando decisiones en tiempo real. Una madre que elige perdonar en lugar de resentirse. Un extraño que ofrece amabilidad sin esperar nada a cambio. Un líder que decide actuar con integridad en lugar de engañar. Cada pequeña decisión enviaba ondas a través de la red de la existencia, fortaleciendo la luz, reforzando las conexiones. El amor todavía estaba ahí, todavía trabajando, todavía luchando para mantener unido al mundo. El mensaje fue claro. El destino de la humanidad no estuvo determinado por gobiernos, políticas o fuerzas externas. Fue moldeado en cada momento por cada alma a través de las decisiones que tomó. Jesús se volvió hacia mí, su presencia firme, inquebrantable. Debes regresar y compartir lo que has visto. Un dolor agudo llenó mi pecho, no por miedo, sino por anhelo. No quería irme. ¿Cómo podría? Este lugar era mi hogar. Nunca me había sentido tan completa, tan completa. Puso una mano sobre mi corazón. Aunque no tenía forma física, lo sentí, una calidez profunda y resonante me invadió, un amor que podía destrozar montañas, curar heridas, transformar mundos, recordarles la verdad. Y con esas últimas palabras, todo empezó a desvanecerse. Una fuerza me empujó hacia atrás, repentina e imparable, como si la gravedad me hubiera reclamado. La calidez del reino divino se desvaneció y los colores radiantes se disolvieron en la oscuridad. Sentí que caía, aunque no había viento ni movimiento, solo la abrumadora sensación de que me estaban arrancando de casa. Justo antes de que la luz desapareciera por completo, escuché la voz de Jesús por última vez: el amor no es solo un sentimiento, sino una elección. Una que se debe hacer todos los días. Luego, el impacto, una conmoción me recorrió, como si chocara contra la existencia misma. Jadeé, mi pecho palpitaba, mis pulmones ardían, como si me hubiera estado ahogando y acabara de salir a la superficie. Un coro de voces estalló a mi alrededor. ¡Ella ha vuelto! Abrí los ojos y oí luces fluorescentes cegadoras, el sonido agudo del antiséptico, el pitido urgente de los monitores. Me dolía el cuerpo, era pesado, extraño, como si me hubieran metido en algo demasiado pequeño para sostenerme. El doctor Patel se cernía sobre mí y le temblaban las manos. «Gaby, ¿puedes oírme?» Su voz se quebró. Parpadeé, tratando de procesar dónde estaba. ¿Cómo podría explicar lo que acababa de pasar? Había estado ausente, muerto, durante casi 5 minutos, pero había visto una eternidad. Todo era diferente. Ya no temía a la muerte porque sabía con absoluta certeza que no era el final. Miré a cada paciente, a cada extraño, con ojos nuevos, no solo como un cuerpo, una enfermedad o un caso, sino como un alma en viaje. Podía sentir la presencia de algo divino, guiándome, susurrando a través de mis instintos, instándome a sanar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Ahora entendí que el amor, la bondad y el perdón no eran solo ideales, eran las fuerzas más poderosas que existían. Y mientras me encontraba en el frágil borde entre dos mundos, dejé atrás una verdad definitiva: los muertos no se han ido. Están más vivos de lo que podemos imaginar, participando de un gran desarrollo cósmico. Un día todos lo entenderemos. Hasta entonces, debemos aprender a amar más profundamente, perdonar más libremente y vivir con un propósito.